Un saludo a todos y a todas. En esta ocasión haremos un breve estudio de la simetría axial. Simetría axial. La simetría axial es una transformación isométrica o movimiento. Una simetría axial de eje E es un movimiento en el plano que transforma un punto A en otro A', situado a la misma distancia del eje, de forma que la recta AA' es perpendicular al eje. El eje E se denomina eje de simetría. Si se aplica una simetría axial de eje E al triángulo ABC, se obtiene el triángulo A'B'C'. Fíjate en que los vértices homólogos equidistan del eje E y se encuentran sobre rectas que son perpendiculares a este. Ahora veremos el procedimiento para construir la figura simétrica de un cuadrilátero ABCD respecto del eje de simetría E. Trazamos, con origen en cada uno de los vértices, las semirrectas perpendiculares al eje E. Sobre la semirrecta con origen en el vértice A, determinamos el vértice A', homólogo de A, al otro lado del eje E y a una distancia de E igual que la distancia de A a E. Repetimos el proceso con los otros vértices B, C y D y determinamos los homólogos B', C' y D'. Unimos estos puntos y obtenemos el cuadrilátero A'B', C', D', simétrico u homólogo del cuadrilátero ABCD respecto del eje E. En una simetría axial se cumple que el eje de simetría es la mediatriz de cada uno de los segmentos que unen puntos homólogos. Observa en el ejemplo que el eje E es la mediatriz de los segmentos A', B'. Dos rectas homólogas se cortan en un punto del eje de simetría. Fíjate en que las rectas que pasan por CD y por C'D' se cortan en un punto del eje E. El sentido de las figuras no se conserva, por eso decimos que la simetría axial es un movimiento inverso del plano. Invariantes de la simetría axial. Si aplicamos una simetría axial al cuadrilátero ABCD con eje de simetría en la recta E, los puntos de la figura situados sobre esta recta se transforman en ellos mismos. Diremos que la recta E es invariante. Una recta es invariante si se transforma en ella misma. Como en otras transformaciones, la simetría axial también puede transformar figuras en ellas mismas. La disposición del eje de simetría determinará si una figura es invariante o no. Si aplicamos una simetría axial al triángulo ABC con eje de simetría en la recta E, la figura se transforma en ella misma. Diremos que es una figura invariante. Una figura es invariante si se transforma en ella misma. Observa que estos objetos son invariantes por una simetría axial.